Hola, saludos de parte del profesor Moisés Hugo. Voy a resolver las preguntas de ascenso del año 2024 para el área de matemática, ya que hay muchos colegas que tienen dificultad en el análisis de las preguntas. Sabemos que cada pregunta vale 1,5. Dentro de la competencia número 1, resuelve problemas de cantidad, tenemos 19 preguntas. Ya, entonces que al sumar todo el puntaje sería 28,5. ¿Ya? Sabemos que para llegar al ascenso de 2, escala 2, tendríamos que tener como mínimo 54 puntos. Eso equivale a 36 preguntas bien hechas. Ya, entonces resolvamos la primera pregunta. Tenemos la pregunta 1. Dice, un docente tiene como propósito que los estudiantes resuelvan problemas que implican operaciones con números enteros. Para ello, como una de las actividades propuestas, plantea la siguiente pregunta. ¿Qué entienden por multiplicación de dos números? Ya, es la pregunta. Una estudiante responde lo siguiente, entre comillas. La multiplicación es una operación que consiste en sumar varias veces un mismo número. Bueno, eso está bien como un concepto de números naturales, ¿verdad? Pero luego el docente le pregunta, ¿cómo entiendes la multiplicación de menos 3 por menos 4? Se dan cuenta que el docente está poniendo ahora en números negativos. ¿Cuántas veces sumará el menos 3 en dicha multiplicación? ¿Por qué la acción docente favorece la generación del conflicto cognitivo en la estudiante? Ya, nosotros podemos un poquito sufrir cuando no estamos acostumbrados a las preguntas, ¿no? Se dan cuenta que las tres alternativas dicen ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, ¿cómo rápidamente uno llega al conflicto cognitivo? Es algo retador, algo que el estudiante tiene asumido, pero que en sí hay cierta problemática. Y de acuerdo a las preguntas resueltas por el ministerio, o sea, que nos dan como claves, tenemos la respuesta A. Entonces tenemos que un poquito saber por qué. Porque acá está la palabra clave. ¿Ya? La palabra clave está acá porque cuestiona. ¿Ya? Entonces cuestiona el significado, ¿ya? De la multiplicación. Eso sería la respuesta de acuerdo al Ministerio de Educación. Y yo también estoy de acuerdo. Porque en la segunda dice, porque promueve la participación del estudiante, no interesa mucho. Y porque presenta un concepto nuevo, podría ser, pero eso ya no sería tanto un conflicto cognitivo, entonces eso sería un saber previo. ¿Está bien? Entonces, tengamos un poco siempre ese tino, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos un punto 1,5. Ya. Continuamos con la siguiente. 2. En una sesión de aprendizaje, el docente tiene como propósito que los estudiantes inicien la comprensión de la densidad de los números racionales. Acá la palabra clave es, van a iniciar la comprensión, ¿verdad? La comprensión, o sea, por primera vez van a aprender. ¿Y qué cosa es la densidad? ¿Ya? Entonces, hay una pregunta, dice, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para el logro de dicho propósito? Bueno, ¿qué cosa marcó el Ministerio de Educación? Ya. Acá, de frente les digo que marcó la C, pero les voy a decir por qué también. Ya. Porque en la primera dice pedirles que en una recta numérica representen dos números racionales. Entonces, cuando tú quieres comprender algo, puedes pedirles, claro, ¿sí? Pero prácticamente no vas a lograr mucho, no es una acción pedagógica. ¿Por qué? Porque al final dice, hay un número racional comprendido entre ellos. Finalmente mencionarles que siempre habrá un número racional entre estos dos. Entonces, al estar mencionándoles cómo van ubicando prácticamente la densidad, el estudiante no está esforzándose, él no está logrando. Y la meta es que lo logre. Entonces, por eso no es. Ya. Ahora, explicarles que la expresión
tenemos una semisuma de dos números racionales, ¿sí? Y luego que reemplacemos y hagamos otra semisuma, prácticamente, y peor de explicarles, no estamos haciendo que comprendan, ¿sí? Lo que estamos nosotros es prácticamente ayudándoles, simplemente, ¿no? Ayudando, pero eso no quiere, digamos, el Ministerio de Educación que le ayudemos mucho. Entonces, que como quiere que en este caso logre el propósito de la comprensión, la tercera prácticamente le estás dando un material y a partir de ese material, él va a estar doblando varias veces el material y va a encontrar, digamos, prácticamente lo que él se necesita, ¿no? O sea, la densidad de números racionales. Prácticamente entre 0 y 1, que es como límites. Y tú sabes que hay infinitos números. Entonces, infinitos números. Y justamente es lo que quería. Entonces, por eso el Ministerio de Educación nos dice que es la respuesta. Continuamos con la 3. Un docente planteó a los estudiantes de segundo grado la siguiente tarea. Lee el siguiente enunciado, dice. A y B son números racionales. Si A es un número positivo y B es un número negativo, entonces A menos B es un número positivo. Nosotros podemos ver que sí es cierto, si siempre cumplirá. Mire, por ejemplo, un medio menos, digamos, ponemos otro un medio. ¿Ya? Entonces, nos daríamos cuenta que sería un medio más un medio. Saldría 1, ¿verdad? Y ese 1 siempre sería positivo. ¿Ya? Analice si el enunciado es verdadero o falso. En este caso es verdadero. Pero para el Ministerio de Educación no le interesa mucho si es verdadero o falso. Lo que él quiere es saber si esa tarea es de alta demanda cognitiva. Entonces, ellos dicen, ¿por qué la tarea planteada es de alta demanda? O sea, ya está asumiendo el ministerio que es de alta demanda cognitiva. Y nosotros, para saber que es de alta demanda cognitiva, tenemos que ver cuáles son de baja demanda. De baja demanda es la memorización y la aplicación. ¿Está bien? Y la aplicación. Entonces, esos son de baja demanda. ¿Ya? Entonces, de baja demanda cognitiva. Como nos está pidiendo de alta, entonces prácticamente tenemos la palabra abstracción es de alta y la palabra analizar también es de alta. Entonces, la respuesta en estos dos, porque acá dice operar, ¿verdad? Operar con un racional. Entonces, esta no es, porque la tarea implica un conocimiento más profundo de conjuntos numéricos para validar. No, entonces, la palabra operar ya lo fracasó. Entonces, analicemos entre la B y la C. Acá dice, en la B dice abstracción, podría ser, pero la palabra acá un poquito nos arruina es la palabra operar. La abstracción que tiene que ver con la operar, con expresiones literales y no números específicos para validar el enunciado. Entonces, ¿qué dice el Ministerio de Educación? La respuesta es la C. Porque dice, porque es la tarea, también toda su tarea, exige analizar, y la palabra analizar está dentro de la alta demanda cognitiva. ¿Ya? Alta demanda cognitiva, o sea, tenemos la palabra analizar, tenemos la palabra evaluar y la palabra crear, ¿ya? Entonces, esas palabras son claves. Analizar, evaluar y crear. Recuérdense siempre, ¿ya? Evaluar y crear. Lo más difícil para la demanda cognitiva es la creación. Ya, entonces, tenemos que analizar mediante una estrategia. También hay esta palabra clave es estrategia para validar el enunciado. Y el validar el enunciado es prácticamente una justificación. Y por eso es de alta demanda cognitiva. ¿Está bien? Justificación. ¿Está bien? Justificación. Estamos justificando. Muy bien. Pasemos a la pregunta número 4. Un docente pidió a los estudiantes expresar que comprenden por porcentaje. Unos estudiantes afirmó lo siguiente. Aplicar un porcentaje es un procedimiento mediante el cual de una cantidad dividida en 100 partes iguales se toma por partes. ¿Ya? El porcentaje se denota como un X de porcentaje, siendo X un número racional menor o igual que 100. Entonces,
Esa es la idea del estudiante. Pero ¿cuál de las siguientes preguntas favorece la generación de conflicto cognitivo? Para el Ministerio de Educación, prácticamente lo que ha dicho, todavía el estudiante está a medias, o sea, más o menos. Pero ¿cómo hacemos para que él piense mejor? Si vemos acá la B y la C, vemos que el número 1000 es un número prácticamente grande y 200 también es un número grande. Pero el porcentaje prácticamente es un número menor, está entre 0 y 1. Si te das cuenta, está entre 0 y 1. Por lo tanto, como está entre 0 y 1, entonces sí tendría que ver con lo que ha dicho el estudiante. ¿Ya? Acá también, 5 o 2 es la mitad, es 2,5, ¿no? 5 o 2 es 2,5. Entonces sería 2,5 de por ciento. Ese sería acá. Y también prácticamente sí se puede obtener, porque prácticamente nos damos cuenta que acá sería el 0% y acá sería el 100%. ¿Ya? Entonces, bueno, entonces la respuesta para el Ministerio de Educación y para mí también, estoy de acuerdo, es la A, porque prácticamente le está pidiendo el 125%. Entonces, el estudiante, como dice que es menor a 100%, entonces acá está el reto, acá está el reto. Como es un reto, entonces el estudiante un poco va a sufrir. Entonces, esa es la respuesta, la A. Ya. Continuamos con la 5. Durante una sesión de aprendizaje, una docente plantea a los estudiantes de segundo grado un problema que involucra determinar los descuentos ofrecidos en una tienda por la compra de electrodomésticos. Un estudiante desarrolla su respectiva resolución, pero incurre en errores al determinar el descuento de 2 electrodomésticos. Nos dice que hay errores. Mira, el descuento de 2 electrodomésticos. ¿A dónde es el error? Parece que está bien, ¿no? En todito, pero no. El error lo notas acá, mira. El 8% no se escribe así. Es imposible. El 5 tampoco se escribe así. ¿Cómo se escribe? Así se escribiría, ¿verdad? 0,08. Y acá se escribiría 0,05. Entonces se está equivocando en eso. ¿Ya? O sea, acá está el error. Pero en los resultados está bien. Los resultados están bien de todito. ¿Ya? Entonces, la docente tiene como propósito retroalimentar al estudiante en cuál de los siguientes aspectos debe estar centrado su retroalimentación. ¿Ya? Entonces, si tú te das cuenta, la respuesta, como dice al ojo, es la primera. En la representación de un decimal de los porcentajes. ¿Por qué? Porque ahí está equivocándose. En la B, la multiplicación de un decimal por una cantidad está bien, porque los resultados están bien. En la concepción de porcentaje como operador también está bien. Él tiene buen concepto. Él sabe qué cosa es un porcentaje. Por lo tanto, la respuesta es la A. Finalmente terminamos con la 6 para que tengamos 9 puntitos. Una docente planteó a los estudiantes el siguiente problema. El diámetro del Sol es aproximadamente 1,410 a las 6 kilómetros. Vemos que es un número en notación científica. Muy bien. Notación científica. Y el diámetro del planeta Mercurio es 4,9, 10 a la 3. Es menor. ¿Qué tan grande es el diámetro del Sol comparado con Mercurio? Ya. Luis, uno de los estudiantes, presentó el siguiente proceso de resolución. Vemos la resolución y se divide prácticamente y salió esta respuesta. El problemita está acá, observen. Cuando tú haces una división jamás se divide, está mal. Se tiene que restar, o sea, 6 menos 3. Saldría la respuesta 3. ¿Ya? Pero acá le ha puesto 2. Entonces, eso está el error. El Ministerio de Educación el puesto está poniendo para que tú te confundas. Entonces, la respuesta dice que es esta. Ya, cuando tú corres la coma decimal para acá, se vuelve esta. Está bien esta. Entonces, ¿cuál de las acciones más pertinentes para retroalimentar a Luis de modo que reflexione acerca del error? Hay un error, pues, lógico. Entonces, si tú dices explicarles, estaría mal. En la retroalimentación no puedes explicarles. No puedes explicarles. Preguntarles por la notación científica, tampoco, porque él sí sabe. Sí sabe, o sea, sí sabe Luis. Sí sabe Luis. Lo que no sabe muy bien es esto, ¿sí? La B. Y también estamos solicitándoles, o sea, él mismo tiene que hacerlo. ¿Está bien? Pone arriba 10,6 y abajo 10,3. Luego prácticamente lo va eliminando, o sea, numerador con denominador. ¿Sí? Y así él va a retroalimentar justamente.
Finalmente pedir que escriba el resultado de la potencia de Dios. Entonces, esta sería nuestra respuesta. Es la más pertinente. Muy bien, mis estimados colegas, con eso tendríamos ya 9 puntitos siquiera para nuestro ascenso. Y así vamos a seguir haciendo más preguntas resolviendo, ¿ya? Hasta luego, cuídense.